con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un fariseo invitó a Jesús a comer, entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores y uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos le querrá más? Simón le contestó: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esa mujer? Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella desde que entró no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, ella en cambio ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel a que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar: así que ahora pretende perdonar pecados. Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor hoy jueves, hermanos y hermanas, de la semana 24 en calendario litúrgico del tiempo ordinario, el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50. Jesucristo, hermanos y hermanas, demostrando su espíritu perdonador. Un excelente evangelio, hermanos y hermanas, para llenarnos de fe, en términos de que somos pecadores. Necesitamos del perdón de Dios, necesitamos la reconciliación que buscamos siempre de parte de Dios, y que ese amor que hemos recibido infinitamente del perdón de Dios por nuestros pecados quede manifestado también en perdonar a los demás, como yo he sido perdonado, porque es lo más justo y lo más correcto que tenemos que hacer. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, ciertamente que nos lleva al examen de conciencia siempre, para la reflexión y para la meditación. Mira cómo es la idea fuerza de hoy, porque hoy el tema es el perdón que salva. Eso es lo que vamos a estar viendo en todo este texto y en su análisis y en su meditación. Idea fuerza: el que verdaderamente ama a Dios es porque reconoce siempre que algo Dios me ha perdonado. Básico, eso está en la palabra de Dios hoy. El que verdaderamente ama a Dios auténticamente es aquel que reconoce siempre que algo Dios me ha perdonado. Por eso amo mucho. El espíritu perdonador, hermanos y hermanas, Jesucristo lo tiene y lo quiere que nosotros lo tengamos, ¿no? El espíritu perdonador lo tiene el que recibe el perdón. Y tú y yo hemos confesado y hemos recibido que el perdón. Y sobre todo el espíritu perdonador lo tiene el que ha recibido perdón, pero también el que da perdón, el que ofrece perdón. La persona que experimenta perdón, hermanos y hermanas, debe amar mucho. ¿Por qué? Bueno, porque hemos sido amados mucho, porque nos han perdonado y nos han perdonado sin juzgarnos y nos han
perdonado gratuitamente por parte de Dios. Por eso debemos de amar mucho. Hemos sido perdonados y en ese amor que manifestamos hemos de perdonar a los demás. Todo acto, hermanos y hermanas, contrario al amor de Dios se rechaza. Y Jesucristo hoy hace eso. Un acto, hermanos y hermanas, que vaya en contra del amor de Dios es rechazado por Jesús. Y un acto que va en contra de Dios, pues hermanos y hermanas, de ese amor de Dios también tiene que ser rechazado por nosotros. Por eso es que rechazamos el pecado, ¿verdad? Porque es contrario al amor de Dios. El no perdonar a otros, hermanos y hermanas, mientras yo fui perdonado, es un acto contrario al amor. Cuando yo no perdono a los demás y yo fui perdonado por parte de Dios, eso es contrario al amor. Y estamos diciendo que Dios rechaza eso, Jesús rechaza eso, y nosotros debemos de rechazarlo, no debemos de practicarlo. Y por lo tanto es un pecado el que no perdona al prójimo luego de haber sido perdonado por Dios. Está en pecado, hermanos y hermanas. Eso queda claro en la palabra de Dios hoy. El no perdonar a otros, hermanos y hermanas, juega un papel muy importante aquí. Cualquier persona que es perdonada por Dios, podríamos decir que Jesús se dejó tocar por un pecador. Si yo confieso mi pecado, yo me dejo tocar por Dios. Yo me dejo tocar por Jesús. Como en el caso de la mujer hoy pecadora en la casa de Simón, el fariseo que invita a nuestro Señor Jesucristo se deja tocar por una mujer que es reconocida, que es pecadora. O sea, me dejo tocar para que Él que me perdone. ¿Y por qué Jesucristo lo permite, hermanos y hermanas? Que un pecador lo toque, que un pecador se acerque, que un pecador vaya donde Él. Hermanos y hermanas, vamos en busca de su gracia perdonadora, porque nosotros reconocemos el espíritu perdonador de Él. Por eso lo queremos tocar, por eso Él se deja tocar, porque Él sabe que vamos en busca de su perdón. Por eso, si Jesús me deja tocarlo, estando yo en pecado y buscando su perdón, es que Jesucristo ha visto en nuestro corazón que estoy buscando su comprensión. Se deja tocar en la confesión. Estoy buscando su compasión. Me deja que yo lo toque. Estoy buscando su misericordia porque estoy en pecado, estoy mal y quiero corregir mi vida. Quiere decir, hermanos y hermanas, que Jesucristo cuando me deja que yo lo toque, estando yo en pecado y voy buscando su misericordia, me ha acogido en su amor. Jesucristo acoge en su amor a esta mujer pecadora que tiene un montón de gestos de amor, hermanos y hermanas, que hemos leído en la palabra de Dios hoy. Jesús sabe, hermanos y hermanas, que el pecado margina, lastima, hiere, excluye y el pecado es capaz de matarnos. Jesucristo está consciente de eso, por eso tiene compasión cuando lo vamos buscando. Cuando estoy en pecado, hermanos y hermanas, no puedo participar plenamente de la comunión. No puedo comulgar. Se lastima, se hiere, hermanos y hermanas, la comunión de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando estoy en pecado sin haber confesado, hermanos y hermanas, no puedo ser testigo de mi vocación cristiana en la vida pública. Porque ¿cómo lo voy a hacer si estoy en un antitestimonio? Porque estoy en pecado y no he recibido perdón y no he sido perdonado en la misericordia infinita de mi Dios. Por eso es que Jesucristo acoge, hermanos y hermanas. ¿Sabes cuál es el propósito de Jesucristo? Dejarse tocar por un pecador, que un pecador lo venga a ver, que un pecador busque su misericordia y su perdón. Hermanos y hermanas, Cristo lo que está haciendo y el movimiento que Él hace, Jesús no quiere que esa situación que provoca el pecado permanezca en mí, que se extienda innecesariamente, que se perpetúe, que yo no pueda comulgar, que yo no pueda participar en mi vocación cristiana o ser testigo de Jesucristo porque estoy en antitestimonio. Quiere romper, quiere sacar, quiere limpiar, quiere emblanquecer, hermanos y hermanas, la vida nuestra con su perdón. Para Jesús, un pecador que se acerca buscándolo para tocarlo, para que le perdone,
es urgente para Jesucristo. Es imperativo cambiarle la situación, transformarlo, volverlo a la comunión con Dios, volverlo a la paz interior con Dios, volverlo a darle una oportunidad para que empiece a enterrar sus pecados, olvidarlos, borrarlos del libro de la vida. Eso es importante e imperativo. Estás viendo tú todo lo que ocurre cuando yo busco la confesión, cuando yo busco ser perdonado. Es importante ver todo eso, hermanos y hermanas, que está ocurriendo hoy, cambiar la situación. Por lo tanto, hoy esta meditación y esta reflexión, hermanos y hermanas, nos llama a cada uno de nosotros. Una pregunta que te voy a hacer: ¿de dónde le sale a una persona que experimenta el perdón de Dios, haya confesado, sus pecados hayan sido perdonados? ¿De dónde le sale a una persona resistirse a perdonar a otra? Ese es examen de conciencia de hoy. Eso provoca la reflexión y la meditación de la palabra de Dios hoy. Otra pregunta sería: ¿cómo es posible pensar y razonar, hermanos y hermanas, que a mí me deben perdonar, pero a aquel o a aquella no? ¿De dónde nos sale eso a nosotros si nosotros hemos experimentado el amor de Dios, lo hemos buscado y lo hemos vivido? Hermanos y hermanas, ese tipo de postura, ese tipo de actitud de que yo soy perdonado, pero otros no deben de ser perdonados, o yo fui perdonado y otro no debe ser perdonado, o le recomiendo a otro, no lo perdones, no perdones esa falta. Hermanos y hermanas, eso nos hace pensar a base de que la persona que así actúa y que tiene esa disposición menosprecia el perdón que ha recibido de Dios. Acuérdate de eso. Si yo soy perdonado por Dios cuando lo busco y me arrepiento y Él me perdona y me llena de su gracia y puedo volver a comulgar otra vez y dar testimonio en la comunidad. Si yo no perdono al prójimo, o si yo le digo a las personas no lo perdones por el pecado que esa persona haya cometido, yo estoy, hermanos y hermanas, en una situación donde estoy menospreciando el perdón recibido bajo un pretexto, porque lo que estoy, eso es una excusa, pero es un pretexto de que a mí me perdonaron poco. Aquel tiene mucho. Sí, pero a mí me perdonaron poco. Aquel tiene mucho, por lo tanto no debe ser que perdonado. Mi pecado era venial, dicen algunas personas, pero el de aquel es mortal. A mí me pueden perdonar porque lo mío fue venial, un pecadito. Pero el otro lo que tiene es un pecado mortal. Lo que te hizo fue mortal. No lo perdoné. Eso no es un pecadito, eso no es una ofensa. Eso es un pecadote, por lo tanto no deberías perdonarlo. Y es más, yo no lo perdonaría. Hermanos y hermanas, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa actitud? Ciertamente, ahí estamos buscando y ahí hay un juicio. Se nos está olvidando, hermanos y hermanas, que hemos sido amados mucho por parte de Dios cuando Él nos dio el perdón, porque nos han perdonado sin juzgarnos. Tiene que desaparecer ese juicio. Pero imagínate que entonces fuera a ti. Imagínate que fuera a mí. Imagínate que fuera tu propia persona. Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu mamá o tu papá. Imagínate por un momento, hermanos y hermanas, que fuera a mí o a ti o a algún ser querido, que alguien se resista a que Dios lo perdone. O que el prójimo no lo perdone, si fuera de los tuyos, si fuera tú, incluso hermanos y hermanas. Aquí tenemos que, ¿verdad?, preguntarnos, ¿qué posición tomamos? ¿Cómo yo actuaría si alguien no quiere perdonar a mi hijo, a mi esposa, a mi madre, a mi padre? Ahora estoy en otro banco, ¿verdad? Ahora estoy en otra situación. ¿Qué yo podría pensar? ¿Cómo yo podría actuar? ¿No? Bueno, lo mío es venial, lo tuyo es mortal. Lo tuyo es pesado, lo mío es liviano. ¿Cómo tú y yo responderíamos? ¿Cuál sería nuestra actitud? Yo diría, hermanos y hermanas, en reflexión y meditación, que una persona así no conoce el verdadero amor de Dios. Y le falta la experiencia del amor verdadero. ¿Verdad?
Uno diría eso, si no quieren perdonar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi esposa, porque hizo algún mal, porque cometió algún pecado y alguien dice que no es bueno que lo perdonen, que no se debe perdonar por la gravedad, por el daño que causó, hermanos y hermanas. ¿Sabes qué? Hoy Jesucristo nos invita a que tú y yo pensemos, hermanos y hermanas, que eso nos llevaría a nosotros a pensar que una persona así no conoce el verdadero amor de Dios y le falta la experiencia del amor verdadero. Ahí está el hecho. La persona que no perdona es porque nunca ha experimentado la gracia del perdón de Dios. Eso queda claro en la palabra de Dios hoy. Recuérdalo. La persona que no perdona a los demás, hermanos y hermanas, lo que está enviando un mensaje a los demás es que nunca esa persona ha experimentado la gracia del perdón de Dios. Y el que así actúa se cree que no peca. Y por eso no confiesa. Tal vez esa era la situación de Simón, este fariseo, que invitó a la casa a comer a nuestro Señor Jesucristo, a cenar allí, a la mesa, hermanos y hermanas. Y el que no confiesa, hermanos y hermanas, porque cree no tener pecado, cada día se aleja más de sentir, de vivir, de celebrar y tener la gracia de ser perdonado. Otro punto clave aquí, importante. Cada vez que yo sigo haciendo examen de conciencia y sigo midiendo las cosas de que yo no peco, yo no tengo pecados mortales, yo no me tengo que ir a confesar, yo no tengo inclinación hacia el pecado, yo no he cometido pecado, hermanos y hermanas, cada vez que uno se aleja y se va alejando de la confesión, hermanos y hermanas, tienes que saber que algo en mí está pasando, estoy alejando la experiencia de sentirme perdonado por parte de Dios. Cada vez se hace, hermanos y hermanas, menos conocida, menos familiar, más distante. Y como no experimento el perdón en la confesión, no lo vivo. Y por lo tanto, por eso no lo puedo ver que alguien lo necesite. O por eso no perdono, porque ya yo no estoy experimentando el perdón de Dios. Y por lo tanto, pues como no me perdona Dios, pues entonces yo no perdono, porque no lo estoy viviendo, no lo estoy experimentando, hermanos y hermanas. Escucha eso bien otra vez. El que así actúa se cree que no peca y por eso no confiesa. Y el que no confiesa, porque cree no tener pecado, cada día se aleja más de sentir, de vivir, de celebrar y tener la gracia de ser perdonado. El que no perdona, cree no estar en deuda con Dios. Y le cuesta sentirse perdonado. Por eso asumen una postura de yo no peco. Eso es como decir, hermanos y hermanas, no tengo deudas con Dios. Y eso es, hermanos y hermanas, cerrar las puertas a experimentar el ser perdonado. Básicamente eso es, hermanos y hermanas. O sea, ¿de dónde viene el no perdonar? Porque no he experimentado el perdón. Cada vez que no perdono y no me perdonan porque no voy al confesionario, no vivo la experiencia del perdón, se hace más distante, hermanos y hermanas, más lejana. Y como no es algo que tengo cerca, pues no lo sé compartir porque no lo tengo, no lo llevo. Vamos a concluir, hermanos y hermanas. Evangelio largo, pero un evangelio que nos pone verdaderamente a meditar en la necesidad del examen de conciencia, del corazón contrito, del alma en dolor, de que si recibo el perdón de Dios debo de perdonar. Todo eso está aquí ligado, hermanos y hermanas. Un auténtico cristiano debe saber que entre Dios y nosotros el amor supone siempre que hemos sido perdonados. Si yo creo en el amor de Dios, si yo vivo el amor de Dios, siempre tengo que suponer, hermanos y hermanas, que Dios me ha perdonado. Porque somos todos pecadores y necesitamos el perdón por parte de Dios. Aquí no hay nadie perfecto. El que piensa que debe poco, ama poco. Palabras de Jesús. No es lo mismo, hermanos y hermanas, vivir y sentir la alegría y la gracia de que me perdonaron mi pecado, una realidad que me estaba lastimando, que vivir, hermanos y hermanas,
la falsedad y la mentira, la fantasía y el engaño de que yo no tengo pecado y no tengo que experimentar el amor de Dios. ¿De dónde sacamos eso? A quien poco se le perdona, poco amor muestra. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y el que dice no tener pecado y se aleja de la confesión, hermano, está en otro bando, está a otro nivel, porque no es de poco. En ese sentido estaríamos diciendo, hermanos y hermanas, que a quien nada se le perdona, oiga, nada tiene que amar. Nada tiene que amar. Y por lo tanto, ningún amor muestra. Estar en paz verdaderamente con Dios es lo que todos nosotros buscamos con la confesión. Estar en paz con Dios cuando he experimentado el perdón de Dios es perdonar al prójimo porque yo he vivido el perdón. Por lo tanto, aquí eso es bien importante. Este evangelio también trata acerca de estar en paz con Dios, nuestra conciencia. Por lo tanto, hermanos y hermanas, estar en paz verdaderamente con Dios no es necesariamente decir que no he pecado, que no necesito amor y perdón de Dios, para que los demás, entonces, hermanos y hermanas, me miren, me admiren, de que yo soy una persona intachable, que yo soy digno delante de Dios, no tengo ofensas, no tengo pecado. Ay, hermanos y hermanas, estamos como que cansados de eso, ¿no? Estar en paz verdaderamente con Dios es saber que siempre que me arrepienta de mis pecados, hermanos y hermanas, experimento volver a recuperar la gracia santificante de Dios. Un pecador arrepentido, hermanos y hermanas, como tenemos que ser tú y yo, arrepentidos verdaderamente de nuestra indignidad delante de Dios, no es lo mismo que un santo orgulloso de su falsa dignidad. Amén y amén. Que nos ayude el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, a estar en paz verdaderamente con nuestro Dios. Oremos. El Señor esté con vosotros, bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y permanezcan para siempre. Regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para honrar y glorificar el nombre único de nuestro Dios. Te irá bonito y además serás bendecido. Nos vemos mañana con el favor de Dios.